En plena fiesta de mis 15 millas madrastra me humilló fuera de mi casa. Grave error, la fiesta era en la casa de mi abuelo, el verdadero dueño. En su boda él apareció con policía, tomó las llaves y me las dio. Es tuya. Desaloja a esta mujer. Todos los invitados grabaron cómo la sacaban en vestido de novia. 3 años. 3 años tragándome cada humillación, cada vez que tiraba las cosas de mamá a la basura mientras mi papá se hacía el ciego. Es temporal, me decía como idiota. Ya pasará. Mi fiesta de 15, mi única condición. La fiesta sería un homenaje a mamá, fotos por todas partes, su música, sus colores. Mi papá accedió, mi madrastra fingió no verlas, pero yo sabía que estaban ahí. Estaba feliz, rodeada de mis amigos, bailando en la casa donde crecí, mi abuelo llorando de emoción en su silla. Por una noche, creí que todo volvería a ser como antes. Me equivoqué, agarré el micrófono. Quiero agradecer a todos por darme eso, me lo quitó de un tirón. Se acabó el numerito. Esta es mi casa y no voy a tolerar que conviertas la fiesta en un velorio. Se me heló la sangre, todas las miradas clavadas en nosotras. ¿Tu casa? Apenas me salió la voz. Sí, mi casa. Todo lo que hay acá es mío. Se cruzó de brazos. Y si no te gusta cómo se hacen las cosas acá, la puerta está abierta, apuntó la puerta. Si quieres llorar a tu mami, hazlo afuera, acá no. Miré a mi papá, ni siquiera levantó la cara. Cobarde. El silencio era ensordecedor, mis amigos petrificados. Mi abuelo temblaba de rabia. Algo murió en mí en ese momento, pero algo más despertó. Ok, caminé hacia la salida, tranquila, sin correr. Esa noche, en el anexo de mi abuelo, él me abrazó y susurró: esta casa no es de ella, hija. Esa noche no volví a la casa principal, ni esa noche ni nunca más. Mi abuelo preparó la cama del cuarto de visita sin decir palabra. Yo me senté en el borde, mirando la pared. Todavía podía escuchar su voz. Si querés llorar a tu mami, hacelo afuera. Las palabras me quemaban por dentro como ácido. Pasé 3 días en una especie de shock, yendo a la escuela, regresando al anexo, haciendo las tareas, todo en piloto automático. Mi abuelo me observaba con preocupación, pero me dejaba procesar. El 4.º día llegó el sobre. Mi abuelo lo abrió en la mesa del desayuno. Vi cómo su cara se ponía pálida. Hija, su voz temblaba. Están intentando declararme incompetente. Me quedé congelada. ¿Qué? Tu papá firmó. Dicen que no puedo cuidar de mis propios asuntos, que necesito un tutor legal. Sus manos temblaban sosteniendo los papeles. Quieren quitarme la casa. Algo dentro de mí se quebró, completamente. Me derrumbé ahí mismo, en la mesa del desayuno, sollozos que venían desde algún lugar profundo que no sabía que existía. No era solo por mí, era por él, por mi mamá, por todo lo que esa mujer estaba destruyendo. Mi abuelo me abrazó mientras yo lloraba. Está bien, hija, está bien. Pero no estaba bien, nada estaba bien. Me tomó 2 horas calmarme. Cuando finalmente levanté la cara, algo había cambiado. Ya no era solo dolor, era otra cosa, algo frío y claro. Me sequé las lágrimas, me senté derecha. No van a ganar, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Enséñame todo, cada cuenta, cada factura, cada papel que tengas. Voy a aprender exactamente cómo nos han estado robando. Mi abuelo me miró sorprendido, luego asintió. Pasamos esa tarde sacando cajas de documentos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos. Empecé a organizarlo todo en la mesa del comedor, y ahí estaban, cargo tras cargo, en spas de lujo, boutiques caras, restaurantes donde mi papá nunca había estado, todo en su tarjeta, pero no eran sus compras. Mierda, fue lo único que pude decir. Seguí excavando, y entonces encontré algo peor. Una segunda tarjeta de crédito a nombre de mi papá, una que él probablemente ni sabía que existía. Deuda de $25,000, todo usado para préstamos a una amiga según las descripciones. Transferencias directas. La muy hija de puta. Las palabras salieron solas. Mi abuelo se acercó, vio los números, su mandíbula se apretó, pero lo que encontré al día siguiente fue el detonante final. Volví a la casa principal cuando sabía que estaban fuera, solo a buscar unas cosas de mi cuarto. Vi la tablet de mi madrastra en la sala, desbloqueada. No lo pensé, la agarré. WhatsApp estaba abierto, un chat con alguien guardado como hermanita. Empecé a leer. El viejo es más fácil de manejar de lo que pensé. Ya. Convencí a su hijo de ir por la tutela. Una vez que tengamos la casa, podemos vender y dividir. Fácil $400,000 para cada una. ¿Y la mocosa? Esa pendeja no tiene nada, ni derechos, ni voz. Ya la puse en su lugar en su fiestecita patética. Se fue llorando como la niñita que es. Sentí como la sangre se me congelaba. Seguí leyendo. Había meses de conversaciones, planes detallados, burlas sobre mi papá, sobre mi abuelo, sobre mí. Fotografié cada pantalla,
cada puta conversación, las guardé en una carpeta en mi portátil junto con los escaneos de los extractos bancarios. Evidencia. Pensé, necesito evidencia de todo. Esa noche, mi abuelo hizo una llamada, un viejo amigo del ejército, su hijo era abogado. Nos reunimos con él 2 días después, joven, 30 y pocos, con cara de que no se dejaba joder por nadie. Le mostramos todo, los extractos, las deudas, los mensajes. Se reclinó en su silla. Esto es fraude financiero, potencialmente coerción, y claramente intención de apropiación indebida. Miró a mi abuelo. ¿Qué quiere hacer? Proteger a mi nieta y mi casa. Ok, hagamos un fideicomiso, metemos todos sus activos ahí, nombramos a su nieta como beneficiaria, y les mandamos una carta muy clara. Retiren la demanda o enfrentarán una contrademanda por fraude, acoso y abuso financiero. Mi abuelo asintió. Hazlo. La semana siguiente, mi papá vino al anexo. Solo, tu madrastra quiere que te disculpes, que vuelvas a casa. Lo miré sin expresión, ni siquiera sentí rabia. Solo, nada, no, ella está siendo generosa. ¿Podrías al menos no? Me di la vuelta y entré al anexo, cerré la puerta. No volvimos a hablar por meses. La carta del abogado llegó 3 días después. La demanda fue retirada en menos de una semana. Pasaron 18 meses. 18 meses de vivir en el anexo con mi abuelo, de estudiar con una disciplina que no sabía que tenía, de levantar mis calificaciones hasta volverme la mejor de mi clase, de esperar, porque sabía que algo iba a pasar. La gente como mi madrastra no se rinde, solo esperan su oportunidad. Y cuando llegara, yo estaría lista. Cumplí 16 años en el anexo, sin fiesta esta vez, solo mi abuelo y yo con un pastel del supermercado. 2 semanas después llegó la carta, una beca académica completa para un programa de verano en la universidad estatal, competitivo, prestigioso. Yo había aplicado en secreto, trabajando en mi ensayo durante meses. Mi abuelo lloró cuando se lo mostré. Tu mamá estaría tan orgullosa. La noticia llegó a la casa principal de alguna manera, probablemente por mi tía, que todavía hablaba con mi papá. La madrastra se lo tomó como esperaba. Seguro coqueteó con el comité de selección, le dijo a mi papá durante una cena familiar a la que no fui invitada. Mi prima me lo contó después. Ya sabes cómo es, tiene esa cara de inocente que engaña a cualquiera. Me dolió, no voy a mentir, pero ya no me derrumbaba, ya no lloraba. Guardé la información. Agregué otra línea a mi lista mental de mierda que tendría que pagar. 3 días después, el director de mi escuela me llamó a su oficina. Recibimos una llamada anónima, dijo con expresión seria. Acusaciones de que hiciste trampa para obtener la beca, que plagiaste tu ensayo. Se me heló la sangre. ¿Qué? Entiendo que tu situación familiar es complicada. Me miró con algo parecido a la compasión. ¿Tienes alguna evidencia de tu trabajo? Había llevado mi portátil a la escuela ese día, pura casualidad, o tal vez intuición. Le mostré todo, cada borrador de mi ensayo, con fecha y hora, mis notas, mis fuentes, mi historial académico de los últimos 3 años, todo impecable. El director se reclinó en su silla. Esto es más que suficiente. La llamada fue claramente malintencionada. Hizo una pausa. ¿Sabes quién pudo haber sido? Tengo una idea. Lo lamento mucho. Tu beca está segura. Y felicitaciones. Te la ganaste. Salí de esa oficina más fuerte. Ella había intentado destruirme y solo se había hecho ver patética. La asimetría me gustó. Pero entonces llegó el anuncio. Mi papá me llamó. Primera vez en meses. Nos vamos a casar. La boda será en la casa. Espero que puedas. Espero que estés ahí. Felicidades. Dije, sin emoción. Colgué. La invitación llegó 2 semanas después. Elegante. Cara. Con una lista adjunta de proveedores. Catering de lujo. Banda en vivo. Flores importadas. Mi abuelo la leyó y se puso pálido. Esto debe costar una fortuna. Su fortuna. Probablemente. Murmuré. No sabía que tan cerca estaba de la verdad. La carta del banco llegó un martes, dirigida a mi abuelo, notificación de una línea de crédito sobre el capital de la vivienda, ELOC por $75,000. Mi abuelo la abrió con manos temblorosas. No autoricé esto. Leí la letra pequeña. Firma del padre. Fecha de 3 semanas atrás. Renovaciones de la propiedad como justificación. La muy hija de puta, las palabras salieron frías. Está usando tu casa para pagar su boda. Llamamos al abogado esa misma tarde. Emergencia. Nos reunimos al día siguiente. Le mostramos todo, la carta del banco, la deuda, el historial de gastos de la madrastra. El abogado revisó los documentos. Su expresión cambió. Hay un problema. Se me hundió el estómago. ¿Recuerda cuando estuvo enfermo hace años, señor? ¿Firmó un poder notarial a favor de su hijo? Mi abuelo se quedó en blanco. Yo, no recuerdo, estaba muy mal en ese tiempo.
El abogado sacó papeles viejos de su archivo. Ahí estaba: poder notarial duradero. Mi papá podía tomar decisiones financieras en nombre de mi abuelo. Legalmente, tenía la autoridad para firmar el ELOC. La deuda es válida. El mundo se inclinó. ¿Perdimos? Mi voz sonó hueca. En términos de recuperar ese dinero, sí, lo siento. Mi abuelo se desmoronó en su silla, años de trabajo, su casa, su legado, todo puesto en riesgo para una puta boda. Esa noche no dormí. Estuve en mi laptop hasta las 5 de la mañana, investigando, leyendo cada artículo legal que encontré sobre poderes notariales, y entonces lo vi. Un poder notarial puede ser revocado en cualquier momento por el otorgante, siempre que esté mentalmente competente. Me quedé mirando la pantalla, las palabras se grabaron en mi mente. Desperté a mi abuelo a las 6, tenemos que ir con el abogado, ahora. Una hora después estábamos en su oficina, le mostré lo que había encontrado. Tiene razón, dijo después de revisar. Podemos revocar el poder notarial inmediatamente. ¿Eso cancela la deuda? No, el daño está hecho, pero evita que puedan hacer más. Hazlo, revócalo ahora. Firmamos los papeles ese mismo día, notificación formal enviada al banco y a mi papá. El poder notarial quedó anulado. No podíamos recuperar los $75,000, pero cortamos la hemorragia, y cada vez que veía a mi abuelo contar sus medicamentos o revisar sus cuentas, la rabia crecía. 2 semanas después hubo una reunión familiar para discutir los planes de la boda. Mi abuelo y yo fuimos invitados. Primera vez que pisábamos la casa principal en casi 2 años. La madrastra estaba en su elemento, mostrando muestras de servilletas, hablando del menú de 5 tiempos, del bar abierto premium. Va a ser espectacular, decía con los ojos brillantes. Una noche que nadie olvidará. Tomé un sorbo de agua. ¿Valió los $75,000 de deuda en la casa del abuelo? El silencio fue absoluto. Se puso pálida. No sé de qué hablas. El ELOC que firmaron. $75,000 en deuda sobre una casa que no es de ustedes, para pagar catering y flores. Mi papá se levantó. ¿Eso es suficiente? ¿Suficiente? Lo miré. ¿Poner en riesgo la casa de tu propio padre es suficiente? ¿O solo es suficiente cuando alguien lo dice en voz alta? Fuera, las dos. Ahora, mi abuelo y yo salimos. En el auto, él me apretó la mano. Bien hecho, hija. Pero no había terminado. Mi papá me llamó una semana antes de la boda. Su voz sonaba cansada. Necesito que vengas. Por favor, muestra que somos una familia. Estaré allí, dije con voz gélida. No te preocupes. Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después, mi tía apareció en el anexo. La hermana de mi mamá había estado distante desde el nuevo matrimonio, pero siempre me mandaba mensajes de vez en cuando. Fui a la casa a dejar un regalo, dijo en voz baja. Accidentalmente dejé mi teléfono grabando en el mostrador de la cocina. Me pasó su teléfono. Reproducí el audio. La voz de la madrastra. Clara como el agua. Es tan patético. Cree que todo esto es por amor. Por favor, es mi cajero automático personal. Y después de la boda, cuando tenga derechos como esposa, vamos a vender esta casa. Él ni siquiera sabe que ya hablé con un agente inmobiliario. Otra voz de mujer, su amiga. ¿Y la vieja y la mocosa? Que se jodan, ya hice suficiente aguantándolas. Mi tía tenía lágrimas en los ojos. Tu mamá no merecía esto, tu abuelo no merece esto, y tú menos. Transferí el audio a mi laptop, lo guardé en 3 lugares diferentes. Gracias, susurré. 1 mes antes de la boda, mi abuelo y yo fuimos con el abogado. Última reunión. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó el abogado a mi abuelo. Nunca he estado más seguro de nada. Firmó los papeles. Transferencia de escritura. La casa ya no estaba a nombre de mí. Abuelo, ahora era mía, legalmente, explicó el abogado. En el momento en que se celebre esa boda, estarán ocupando una propiedad privada sin el consentimiento del dueño. Intrusión, dije. Exacto. El abogado hizo otra llamada al departamento de policía local, les proporcionó copias de la escritura, la revocación del POA, el historial de la deuda del ELOC. Tendremos 2 oficiales disponibles. Confirmó después de colgar. Estarán esperando su llamada. El día de la boda, dije. No era una pregunta. El día de la boda. Volví al anexo esa noche, me senté en mi cama con mi laptop, abrí la carpeta que había estado llenando durante 2 años. Extractos bancarios, pruebas del fraude, screenshots de los chats de WhatsApp, el audio de la grabación, la notificación del ELOC, la escritura de la casa a mi nombre. Todo estaba ahí, cada pieza, cada prueba. La boda era en 3 semanas. En la casa, en mi casa, y yo tenía la llave. Me recosté en la cama, por primera vez en años. Sonreí, una sonrisa real. No era rabia, no era dolor, era anticipación pura. El día llegó. Me desperté a las 6 de la mañana,
tranquila, sin nervios, solo esa anticipación helada que había estado creciendo durante semanas. Me vestí simple, jeans, blusa negra, nada llamativo, no necesitaba llamar la atención con mi ropa, lo que iba a hacer hablaría por sí solo. Mi abuelo y yo llegamos a las 5 de la tarde, la boda estaba en su apogeo, carpas blancas por todo el jardín, flores por todos lados, música de banda en vivo, todo pagado con deuda sobre mi casa. La madrastra estaba en el centro, radiante en su vestido de novia blanco, riendo con sus amigas. Copa de champán en mano, como si fuera la reina del mundo. Vi a mi papá junto a ella, sonriendo, sin saber qué estaba a punto de pasar. Todos estaban ahí, la familia de ella, la familia de él, amigos, compañeros de trabajo. Fácil 100 personas. Perfectos testigos. Caminé directo hacia ellos, mi abuelo a mi lado, llevaba un sobremanila en la mano. La madrastra nos vio acercarnos, su sonrisa se torció en algo más frío. Vaya, decidiste venir. Su voz goteaba desdén, intenta no hacer una escena, sí. No respondí, solo le extendí el sobre a mi papá. Felicitaciones, papá, un regalo de bodas. Lo tomó, confundido, lo abrió, sacó los papeles. Vi cómo sus ojos escaneaban la primera página, escritura de propiedad. Propietaria, mi nombre completo, fecha efectiva, 3 semanas atrás. ¿Qué es esto? Es la casa, ya no es del abuelo, mi voz salió tranquila, es mía. La madrastra soltó una risa aguda. ¿Qué broma de mal gusto es esta? Es un papel falso. ¿En serio pensaste que íbamos a caer en eso? Mi abuelo sacó su teléfono. Quizás esto tampoco sea falso. Presionó play. La voz de la madrastra llenó el jardín. Clara, inconfundible, es tan patético. ¿Cree que todo esto es por amor? Por favor. Es mi cajero automático personal, y después de la boda, cuando tenga derechos como esposa, vamos a vender esta casa. El silencio fue absoluto. La copa de champán se le resbaló de los dedos, se estrelló contra el pasto. El líquido se derramó sobre su vestido blanco como una mancha. Eso no. Su cara perdió todo el color. La voz en el audio continuó. Su propia voz, la vieja y la mocosa. Que se jodan. Ya hice suficiente aguantándolas. Mi papá la miró. ¿Qué carajo es esto? Amor, yo puedo explicar qué. Su voz se quebró. Explicar que todo fue por dinero. ¿Qué planeabas vender la casa de mi padre? No es lo que piensas. Suena exactamente como lo que pienso. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron al jardín, tranquilos, profesionales. Todos los invitados se voltearon, los murmullos comenzaron. Me acerqué a la madrastra, la miré directo a los ojos, mi voz salió fría, controlada. ¿Te acuerdas de mi fiesta de 15? Cuando me echaste de mi casa, me dijiste que si no me gustaba, la puerta estaba abierta, hice una pausa, dejé que absorbiera lo que venía. Ahora te doy 10 minutos para que desalojes mi propiedad. Su cara se descompuso. No puedes hacer esto. Puedo, y lo estoy haciendo. Se volvió hacia mi papá, lágrimas corriendo por su maquillaje. Cariño, ¿vas a dejar que nos haga esto? Es tu hija. Dile que pare. Mi papá sostenía los papeles de la escritura. Vi cómo todo caía en su lugar, la deuda del ELOC, los $75,000, la boda cara, la casa que ya no era de su padre. Se dejó caer en una silla. No puedo hacer nada. Su voz sonó hueca. No es mi casa. Nunca lo fue. Los invitados sacaron sus teléfonos. Flashes, videos, todos grabando. La madrastra miró alrededor desesperada, buscando apoyo, una salida, algo. Es una niña resentida. Está mintiendo. Uno de los oficiales se acercó. Señora, tenemos copia de la escritura, está registrada legalmente. Si no desaloja voluntariamente, tendremos que escoltarla. No. Gritó, esta es mi boda. Mi día. Es mi casa. Mi voz no subió, no necesitaba gritar. Y te quiero fuera. Se volvió hacia los invitados, hacia su familia, sus amigas. ¿Van a dejar que me haga esto? ¿Alguien va a ayudarme? Nadie se movió, solo seguían grabando. Mi abuelo se acercó a mí, me puso una mano en el hombro. ¿Estás lista, hija? Sí, le di las llaves del auto. Espérame en el coche, esto no va a tardar. Caminé hacia la puerta principal de la casa, mi casa. Saqué mi llave, la que el abuelo me había dado 3 semanas atrás. Entré, cerré la puerta detrás de mí. Por la ventana, vi a la madrastra parada en medio del jardín, sola, su vestido de novia manchado, el maquillaje corrido, rodeada de 100 personas con sus teléfonos en alto, grabando su caída. Mi papá seguía sentado, con la cabeza entre las manos. Los oficiales empezaron a hablar con los invitados, explicándoles que la fiesta había terminado. Me quedé ahí, en la sala de mi casa.
la casa donde crecí, donde mi mamá me crió, y por primera vez en 2 años, sonreí de verdad. No era rabia, no era dolor, era justicia pura. Escuché los gritos afuera, el caos, la vergüenza, pero yo estaba adentro, en mi hogar, donde siempre debía haber estado. La madrastra me había echado de mi fiesta de 15 en esta casa, rodeada de mis amigos. Yo la acababa de echar de su boda, rodeada de los suyos, en mi casa. Perfecto. Han pasado 8 meses. Mi papá se divorció de ella 6 semanas después de la boda. Bueno, después de la no boda, resultó que cuando tu flamante esposa queda expuesta como una cazafortunas frente a 100 testigos, el amor se evapora bastante rápido. Él se quedó con la deuda. Los $75,000 del reloj. Es el único responsable legal. Tuvo que vender su auto, sacar préstamos, hacer arreglos de pago que lo van a perseguir por años. Está arruinado, y lo peor es que lo sabe que eligió mal, pero las consecuencias financieras no fueron nada comparado con lo social. Los videos explotaron. Novia desalojada en su propia boda fue el título que más circuló. Alguien incluso hizo un remix con el audio donde dice "esta es mi casa ahora" y se volvió meme local. Su cara está por todos lados. Es una paria. Sus amigas la bloquearon. Su familia la repudió. Quedó marcada. Yo vendí la casa 3 meses después. No podía quedarme ahí. Demasiados fantasmas, mi mamá, las humillaciones, todo. Usé el dinero para pagar mi universidad por adelantado, 4 años, sin deudas, y compré un apartamento moderno en el centro para mi abuelo y para mí, 2 habitaciones, vista a la ciudad, nuestro espacio, limpio, nuevo. Mi relación con mi papá es complicada, estamos en terapia, los dos, juntos. Es doloroso, lento, pero por primera vez en años, estamos siendo honestos. No sé si alguna vez vamos a estar bien, pero al menos estamos intentándolo. La semana pasada mi tía me llamó, riéndose. ¿Adivina dónde está trabajando tu ex madrastra? ¿Dónde? De recepcionista, en un hotel de carretera, de esos baratos. La ironía me golpeó como un puñetazo. Ella solía decir que esos trabajos eran para gente sin ambición, para fracasados. Ahora es uno de ellos. Ayer recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que me odias, pero estoy desesperada, necesito dinero para el alquiler. Por favor. Era ella. Reconocí el estilo, la desesperación. Me quedé mirando el mensaje por unos segundos. Vi el micrófono siendo arrancado de mis manos. La puerta señalada. Si querés llorar a tu mami, hacelo afuera. Borré el mensaje, bloqueé el número. No sentí culpa, no sentí duda, sentí paz. A veces pienso en esa noche, en su cara cuando entendió que había perdido todo, en los flashes de los teléfonos, en el vestido blanco manchado. ¿Valió la pena? Cada segundo. Me quitó mi hogar, intentó robarle a mi abuelo, me humilló frente a todos. Yo simplemente le mostré que las consecuencias existen. Ahora vivo en un apartamento que me encanta, voy a una universidad que elegí, tengo a mi abuelo sano y feliz a mi lado, y ella está sola, arruinada, trabajando en el tipo de lugar que despreciaba. En su propia boda, me dijo, "Esta es mi casa ahora". Resultó que no lo era, nunca lo fue, y nunca lo será. Reddit, fui demasiado lejos desalojándola en plena boda frente a todos sus invitados, o simplemente le di exactamente lo que merecía.